Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar del día de hoy, en el cual les hablaremos acerca de Click Alerting, el cual es el nuevo producto que tiene Click dentro de su portafolio. La agenda que abordaremos el día de hoy, primero vamos a hablar acerca de una pequeña introducción del producto, vamos a conocer cuáles son las ventajas de Click Alerting, cuáles son los componentes, vamos a platicar un poco acerca de la seguridad que tiene esta herramienta, cuál es su arquitectura, vamos a conocer también el licenciamiento y cómo lo podemos ofertar o cómo lo podemos integrar dentro de nuestros productos Click. Finalmente vamos a tener una demo para que ustedes conozcan en vivo cómo es que funciona el producto, cómo podemos ir configurando alertas y al finalizar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, hoy en día lo más importante para las empresas es el poder tomar decisiones en el momento oportuno, el poder tener información y el poder que esta brinda para conocer en qué punto se encuentra nuestro negocio, y es por ello que CLID adquirió una nueva herramienta. Esta herramienta la adquirió en enero del 2020 y es muy poderosa, ya que permite que dentro de nuestra información podamos identificar tendencias, podamos identificar anomalías, podamos también identificar sobre todo información o valores atípicos que posiblemente estén afectando nuestro negocio. Entonces, esta es la principal funcionalidad de Click Alerting, el poder configurar alertas basadas en nuestra información y que a partir de ello podamos tomar decisiones en el momento adecuado. Entonces, Click Alerting es una plataforma que nos va a permitir ir configurando todas estas alertas. También nos va a permitir configurar cálculos estadísticos avanzados en los cuales vamos a poder detectar valores atípicos y anomalías en la información. Entonces, yo puedo definir, por ejemplo, si yo tengo o cuento con un tablero de ventas, el poder conocer cuando alguno de mis productos no se está vendiendo en alguna zona, a lo mejor tengo un tablero en el cual estoy midiendo el desempeño de mis vendedores y quiero saber si están cumpliendo con su cuota, si están llegando al objetivo planteado, si estamos cumpliendo con nuestro presupuesto. Entonces, todo esto lo podemos ir configurando y conociendo de una forma mucho más fácil a través de este producto, ya que una vez configuradas estas alertas, en el momento en el que se detecten estas anomalías o valores atípicos, automáticamente Click Alerting nos hace el envío de estas alertas, ya sea a través de un correo electrónico o a través de una aplicación móvil que tiene, que se puede instalar tanto en iOS como en Android, y a partir de ella conocer todos estos valores. Incluso Click Alerting también nos permite ir monitoreando cómo funciona o el estado en el que se encuentra todas las actualizaciones de nuestras aplicaciones dentro de nuestro servidor. El servidor de ClickSense básicamente es en el cual podemos publicar nuestros tableros o dashboard y ir programando la actualización que van a tener estos tableros. Entonces puede ser que todos los días a las 9 de la mañana este tablero deba de estar actualizado. Pero ¿qué pasa si esta actualización llega a fallar, si a lo mejor no se ejecutó correctamente, si los valores a lo mejor no se actualizaron? Y estamos hablando de que es un tablero que está monitoreando información que debe de conocer el director general y que finalmente él es el que va tomando decisiones importantes en el día a día. Entonces es importante que cuente con esta visión y que en cualquier momento que algo llegue a fallar, estén todos o las personas adecuadas estén informadas y puedan tomar acciones. Otra de las cosas que tiene Click Alerting es que tiene enlace al contexto de lo que estamos analizando. Entonces, una vez que nos envía una alerta por medio de un correo o por medio de la aplicación móvil, nos brinda un link o un enlace por el cual podemos navegar hacia la aplicación y mantiene los filtros que llevan aplicados esa alerta y podamos conocer más detalle de lo que nos está informando. Y bueno, ¿cuál es la cadena de valor que nos ofrece Click?
con toda su plataforma de productos y cuál es la ventaja que tiene finalmente con Click Alerting. Entonces, Click nos ofrece todo un portafolio que va desde integración de datos empresariales, información de nuestro negocio, y esa integración pues la podemos hacer con cualquier fuente de información desde cualquier plataforma, y con toda esta información tener la posibilidad de generar un modelo de datos gobernado que nos permita empezar a analizar las diferentes zonas o áreas de nuestra organización y empezar a tomar decisiones. Esto aunado a la analítica aumentada que nos provee y que nos permite, a través de todo este motor asociativo que compone nuestra plataforma Click, identificar información que posiblemente pues no teníamos tan visible o que no conocíamos al no contar con una plataforma como lo es Click. Entonces, esta analítica aumentada pues nos va a brindar información detallada, información que, como les decía, quizá no conocíamos, basada en todos estos datos que tenemos dentro de nuestro modelo. Y esto nos va a proveer a un análisis integrado con información que se procesa, y finalmente esto lo conectamos con Click Alerting, que va a ser, digamos, el embudo final en el cual vamos a decidir qué información queremos conocer, cuál es la información core de nuestro negocio y que necesitamos tener al instante para tomar decisiones. ¿Y cuáles son las ventajas que nos ofrece Click Alerting? Click Alerting tiene alertas sofisticadas e inteligentes. Entonces, estas alertas son potentes alertas basadas en información y en datos que les vamos dando a través de las aplicaciones ClickSense que tenemos conectadas a nuestro producto. También nos va a permitir hacer comparaciones y a través de una lógica de alerta anidada a nuestro, o con la información anidada de nuestros tableros, nos va a permitir conocer y hacer comparaciones a lo mejor versus años anteriores, y a lo mejor quiero hacer una comparativa versus otras reglas de negocio que tengo dentro de mi modelo, lo puedo hacer a través de esta configuración de alertas. También vamos a poder realizar valores de drill down en dimensiones. Entonces, en las alertas vamos a poder integrar filtros o selectores para tener mucho más detalle de lo que ocurre en nuestro negocio. Y todo esto pues nos va a brindar un conocimiento y un contexto de lo que está ocurriendo. También para la parte de autoservicio e información centralizada, todas las alertas las podemos configurar ya sea a través del servidor de Click Alerting o lo podemos hacer a través de una extensión que se encuentra dentro de ClickSense. Entonces, todas estas alertas, siempre y cuando el usuario tenga permisos de generarla, va a encontrar un botón dentro de sus tableros y a través de él es que va a poder empezar a configurarlas. Si queremos dar o hacer alertas mucho más detalladas, entonces esto lo podemos hacer a través de este servidor de Click Alerting. Y como les comentaba también, pues vamos a poder hacer la entrega de estas alertas, ya sea por móvil o por correo electrónico. Y finalmente la parte de impulsar la adopción y en la toma de acciones basada en información. Entonces, aquí vamos a poder administrar por excepción. Esto es algo bastante interesante, dado que en un tablero o en un dashboard vamos a tener toda la información de nuestro negocio, que puede ser una información a lo mejor financiera, a lo mejor de ventas, a lo mejor estamos haciendo un análisis de inventario, pero puede ser que ahí tengamos N cantidad de indicadores que tiene mucha información a lo mejor operativa o con mucho detalle. Entonces, lo que buscamos con una herramienta con Click Alerting es que nosotros decidimos qué es lo que yo quiero monitorear, qué es para mí primordial conocer de mi negocio en el momento en el que llegue a fallar o en el momento en el que ocurra un valor atípico. Entonces, lo configuro y como ya vimos durante toda esta explicación, pues en el momento en el que se cumpla este valor, automáticamente me va a avisar. Entonces, esto aquí, como dice, disminuye la fatiga del tablero. Entonces, no es necesario que tengamos que entrar al tablero y nosotros mismos ir haciendo filtros, sino que esto pues ya es un proceso totalmente automatizado. Y esto obviamente pues alienta a los
usuarios finales a que puedan o que tengan más interés en conocer más acerca de su información. Entonces ya no se enfrentan a que tengan pues que estar de frente a un tablero haciendo filtros, analizando información, que a lo mejor no es o no cuentan con el tiempo para estar haciendo este análisis tan a detalle. Entonces con Click Alerting facilitamos todo este trabajo. ¿Y cuáles son los componentes que tiene Click Alerting? Primero, todo funciona a través de un servidor. Este servidor permite configurar tanto el acceso a los usuarios, también permite ir agregando las diferentes alertas, ir configurando los privilegios que van a tener estos usuarios, y también nos permite monitorear qué es lo que están ocurriendo con nuestras alertas, si es que se enviaron correctamente, si es que ya alguna se ha ejecutado, entre otras tareas que en un momento vamos a revisar. También cuenta con una extensión en ClickSense. Esta extensión la van a poder agregar directamente a sus tableros y a través de ella van a poder configurar las diferentes alertas. Y finalmente también cuenta con una app para smartphones. Podemos tener una aplicación tanto para Android como para iOS y a través de ella vamos detectando las diferentes alertas, las alertas que se tienen configuradas y todos los avisos que nos van llegando en el momento en el que alguna anomalía o se detectó alguna de las alertas que configuramos. ¿Y cuáles son los tipos de alertas que vamos a encontrar en Click Alerting? Vamos a encontrar alertas de tipo, se conocen como Data Alerts. Estas alertas son las que se configuran a través de la información que le vamos dando de nuestros tableros. Entonces, para que funcione, es muy importante que nuestros tableros cuenten con las reglas de negocio y las dimensiones definidas en nuestra biblioteca maestra. Como muchos ya saben, ClickSense, al ser una plataforma self-service, permite que podamos construir primero todo modelo de datos y con ese modelo de datos vayamos definiendo las reglas de negocio. Entonces, estas reglas de negocio las vamos agregando a un catálogo que nos permite definir cómo es que mido yo mi negocio. A lo mejor, como continuando con el ejemplo de inventario de ventas, cómo es que yo mido mis ventas, cómo es que yo mido las cuotas de mis vendedores, cómo es que yo mido mi inventario, cómo es que mido mi stock, mis márgenes de ventas, etcétera. Entonces, todas estas reglas es importante estén definidas en este catálogo de métricas y dimensiones para que basado en esto podamos ir configurando las alertas de datos. Después tenemos las alertas de sistema. Estas alertas permiten conocer en el momento en el que falló a lo mejor alguna actualización de una aplicación o la recarga de una aplicación, si a lo mejor la recarga se abortó o incluso conocer si la recarga se realizó correctamente. Entonces, aquí tenemos el poder de decidir cuáles son las aplicaciones que yo quiero ir monitoreando y cuáles son las acciones que va a monitorear. Y finalmente, las notificaciones que se llaman broadcast. Este tipo de notificaciones lo que permiten, pues, es administrar o que el administrador envíe un mensaje de código HTML y que este mensaje esté formateado y que se pueda enviar a un grupo de usuarios o a usuarios que están dentro de Click Alerting. Aquí la diferencia es que no tenemos el poder de definir digamos, basado en información que nos va dando Click Alerting, estas diferentes alertas, sino que todo se tiene que programar y se puede enviar a cualquier usuario en general, no nada más a los que ocupan Click Alerting. El tema con esto, pues es que digamos que es más artesanal. ¿Y qué es lo que hace diferente a nuestro producto? De entrada, una de las ventajas o beneficios que nos provee es que, a diferencia de las herramientas que existen en el mercado, Click Alerting se basa en información y no nada más en visualizaciones. Entonces, en los productos que existen en el mercado, las alertas están vinculadas a gráficos que se encuentran dentro de los tableros. En cambio, con Click Alerting, como ya lo vimos,
pues todo es basado en la información que le vamos dando a través de nuestras reglas de negocio y de nuestras dimensiones. También los demás productos solo admiten ciertas visualizaciones. Entonces, no podemos elegir cualquiera de los gráficos para generar una alerta, son solamente algunos tipos los que se pueden ocupar. Y si un usuario desea crear una nueva alerta, se ve obligado a usar esta visualización en específico. Entonces, digamos que no son tan libres de poder decidir qué es lo que quieren analizar o la información con la cual quieren generar una alerta. Entonces, esto los limita bastante, pues en que realmente puedan monitorear su negocio. Ahora, otra ventaja que nos ofrece Click Alerting, pues es el conocimiento del contexto de lo que nos está alertando. Entonces, como les decía, nos va a proporcionar enlaces basado en filtros o en la información que nos está enviando y con ellos, con estos enlaces, vamos a poder dar un clic y nos va a enviar directamente al tablero del cual estamos tomando la información. En cambio, con los otros productos, pues no aplican estas selecciones, entonces dejan al usuario sin contexto, únicamente pues, le llega una notificación de la anomalía que ocurrió, pero no pueden explorar a detalle qué es lo que está pasando. ¿Y cuál es el flujo o de qué forma funciona Click Alert? Entonces, tenemos primero la información o las fuentes de información que van a alimentar nuestros tableros en ClickSense. Como ya les decía, podemos obtener información pues desde cualquier fuente de datos, como pueden ser Excel, pueden ser bases de datos SQL, puede ser Big Data, etcétera. Con toda esa información vamos construyendo nuestros tableros en ClickSense. En él vamos agregando tanto los gráficos con los cuales vamos a analizar como las reglas de negocio, que como les decía, es muy importante definir, no solo para el poder ocuparlo a través de otras plataformas como con Click Alerting, sino el poder tener el control y una buena definición de lo que estamos midiendo a través de los tableros. Entonces, una vez que tenemos todo esto construido, conectamos a Click Alerting para que obtenga todos estos datos, configuramos las alertas y finalmente las enviamos a través de correo electrónico o las visualizamos a través de nuestra aplicación móvil. Entonces, como ven, el flujo realmente es bastante simple, la configuración de las alertas también es bastante simple, no se requieren conocimientos técnicos, sin embargo, sí es importante pues que designemos a las personas que realmente van a administrar y que conocen exactamente cómo es que se mueve el negocio, para que estas alertas pues, realmente nos den información importante. Ahora, en el tema de seguridad, Click Alerting es un producto que tiene diversos niveles de seguridad que van a garantizar que la información que se está transmitiendo no es información vulnerable. Entonces, el primer candado, digamos, que tenemos es la autenticación y todo se gestiona con un ID de usuario y contraseñas. Estos usuarios son los que se dan de alta a través de la configuración que tiene Click Alerting. Después tenemos la parte de autorización. En la autorización está gestionada por ClickSense. Entonces, es importante que todos los ID de usuario que utilicemos en Alerting van a ser los mismos ID de usuario que tenemos en ClickSense. Entonces, no vamos a poder dar de alta a usuarios externos, dado que es forzoso contemos con ClickSense y su administración de usuarios para poder acceder a esta herramienta. Y finalmente la encripción, todas las alertas que se envían a la aplicación móvil están cifradas. Entonces, no va a haber un problema de que existan a lo mejor ataques a la información o de que puedan robar nuestra información. Y todas las contraseñas cuentan con un cifrado hash. Entonces, esto los hace mucho más seguras. ¿Y cuál es la tecnología con la cual funciona Click Alerting? Click Alerting funciona bajo una tecnología que se conoce como MERN Stack, y esto básicamente el nombre se refiere a las diferentes tecnologías o herramientas que utiliza o que se utilizaron para construir el producto. De entrada tenemos a MongoDB, que es la que se utiliza para la base de datos que ocupa el producto. Tenemos también a ExpressJS, que es la capa que permite la autenticación
hacia Click Alerting, tenemos React, y este funciona como el frontend del producto. Y finalmente tenemos a Node.js, que funciona como la aplicación. Y otra tecnología con la cual también funciona es la tecnología Redis, y esta tecnología es una base de datos que permite estructurar toda esta información en memoria. Entonces, esto hace que el análisis de la información sea mucho más ágil. ¿Y cuáles son los requisitos para su instalación? Click Alerting se puede instalar dentro del mismo servidor de ClickSense. Por ejemplo, si queremos hacer demos del producto, si a lo mejor es un ambiente de pruebas o de desarrollo, pero ya en un ambiente productivo se recomienda que se instale en su propio servidor. Y esto como una buena práctica que siempre recomendamos en los diferentes productos de Click. Y los requisitos generales como plataforma, pues se requiere Windows Server en su versión 2012, 2012 R2 o 2016 o más. Se requiere un procesador de multicore compatible con varios procesadores, tiene un mínimo de memoria de 8 GB, un mínimo de espacio de 32, y para aplicaciones móviles, por ejemplo, para Android, pide una versión de 4.4 o más, y para iOS, una versión de 10.3 o más. Y los requerimientos de software, como les decía, pues todo funciona a través de Node.js y bases de datos como MongoDB y Redis. Entonces, estos productos es importante los instalemos para para que todo esto funcione correctamente. ¿Y cómo se instala el producto? Realmente la instalación es bastante sencilla. Básicamente, primero vamos a instalar nuestra aplicación de Node.js. Después vamos a hacer la instalación de la base de datos, que es, digamos, que la base de Click Alerting. Después, para el tema de todas las tareas y el scheduling, vamos a instalar Redis, que es la otra base de datos que funciona en memoria. Después de que hicimos toda esta instalación, vamos a exportar los certificados que nos brinda ClickSense para hacer la conexión entre ambas plataformas. Y finalmente vamos a hacer la configuración del servidor de correo. Este servidor de correo es el que nos va a permitir, esta configuración del servidor de correo es la que nos va a permitir el enviar las notificaciones a través de correo electrónico. Después vamos a configurar a los usuarios administradores y los privilegios que estos van a tener. Y finalmente la aplicación de Click con elementos maestros, con los cuales vamos a ir construyendo todas nuestras alertas. Entonces, como pueden ver, realmente el track de instalación es bastante simple y es bastante rápido. Y finalmente la parte del licenciamiento. El licenciamiento funciona con una licencia por sitio, todo es bajo una suscripción anual fija, y esta suscripción va a permitir alertas para todos los usuarios de ClickSense con acceso al servidor. Entonces puede ser tanto un usuario profesional, un usuario analyzer o cualquier usuario para recibir alertas de difusión, que son las no personalizadas y eran las que les comentaba, se llaman Broadcast Notification. Entonces, los usuarios profesionales van a ser usuarios completos que van a poder tanto administrar como recibir notificaciones. O sea, tienen un acceso a ellas mucho más detallado, van a poderle poner más detalle a sus alertas y van a poder tener un monitoreo de ellas. Los usuarios Analyzer van a crear alertas de autoservicio, estas únicamente a través del botón que vamos agregando a través de nuestros tableros, y va a poder recibir alertas. El tema de la configuración de alertas a través de la extensión ClickSense es que no nos da mucho detalle para poderlas configurar. Ahorita vamos a ver en la demo cuál es la diferencia entre configurarlas a través de la extensión y hacerlo a través del servidor de Click Alerting. Y también existe una edición Small Business que únicamente está disponible para clientes calificados. Y contamos con dos versiones del licenciamiento para Click Alerting. Como les decía, es muy importante contar con ClickSense Enterprise. Existe la versión Enterprise por sitio, la cual nos va a ayudar a poder enviar alertas hasta
o más bien a más de 251 destinatarios. Y la versión Small Business por sitio en ClickSense nos va a permitir enviar alertas hasta 250 destinatarios. Y también tenemos la versión ClickSense Enterprise, que es por core. Esta versión Enterprise tiene una versión básica de 4 cores y podemos ir comprando núcleos adicionales y estos se van vendiendo uno por uno. Y los núcleos o la cantidad de núcleos que tengamos de Click Alerting deben de coincidir con la cantidad de núcleos que tenemos en el servidor ClickSense para su correcto funcionamiento. Muy bien, entonces, después de toda esta teoría, para que ustedes conocieran cómo funciona y cuáles son las diferentes partes que componen al producto, vamos a la demo. Primero vamos a conocer cómo funciona el Click Alerting y cuáles son sus diferentes componentes. Entonces, Click Alerting lo van a poder visualizar a través de un navegador web. Se recomienda sea a través de Chrome, pero también lo pueden visualizar a través de otros. Entonces, lo primero que vamos a visualizar es la configuración de las alertas. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de alertas, que como les decía, son las alertas de datos, alertas de sistema y las alertas broadcast. Después tenemos el monitoreo, en el cual aquí en Inbox vamos a poder conocer cuáles son las alertas que se han configurado, si ya se han ejecutado, si ya a lo mejor ya se ejecutó el disparador o siguen en cola, tanto de las alertas de datos como de las alertas de sistemas. Aquí no podemos monitorear las alertas de broadcasting, dado que, como les comentaba, son alertas bastante simples que podemos enviar a cualquier usuario, pero que nosotros tenemos que ir definiendo a través de un código HTML. Entonces, no nos brindan las herramientas que nos brindan estos dos tipos de alertas. Después tenemos la parte de administración. En la administración tenemos primero la administración de usuarios. En los usuarios vamos a ver listados todos los usuarios que tenemos dentro de nuestro servidor ClickSense. Entonces, aquí cuando hacemos la sincronización con ClickSense, van a aparecer listados todos esos usuarios que tenemos ahí. Entonces, si queremos que a estos usuarios les llegue la notificación también por correo electrónico, entonces vamos a tener que agregar los correos para cada uno. Después tenemos los grupos de usuarios. También, por ejemplo, cuando le vamos a enviar alertas a una cantidad grande de usuarios, entonces podemos ir generando estos grupos y nada más ir seleccionando por grupos a los usuarios que les van a llegar las alertas. Después tenemos los privilegios de usuarios y a través de aquí yo puedo decidir a quién les van a estar llegando las alertas. Por ejemplo, las alertas de sistema, yo desde aquí elijo cuáles son los usuarios a los cuales les van a llegar. También tenemos las alertas de distribución. Aquí también yo visualizo a quiénes les van a llegar esas alertas de distribución. Tenemos lo mismo para las alertas broadcast y también para compartir alertas. Entonces, yo aquí defino a quiénes les van a llegar. Si no están agregados, o sea, aunque yo ya di de alta a mis usuarios, si los usuarios no están agregados aquí en los privilegios, entonces estas alertas no les van a estar llegando. Entonces, sí es importante que los tengamos aquí identificados. Después tenemos, bueno, aquí viene la parte de licenciamiento para Click Alerting. Después tenemos la parte de, en este caso, cuáles son las fuentes que alimentan de información a nuestro Click Alerting. En este caso, yo estoy conectada a un servidor ClickSense, a uno solo, pero podremos agregar más. Después tenemos los canales. En este caso, tengo un canal configurado para la distribución por correo electrónico. El licenciamiento y la parte de la configuración. Esta configuración es importante porque finalmente, dependiendo si tenemos un certificado de seguridad, podemos acceder por HTTPS sin que nos arroje una alerta de seguridad. También lo podemos hacer por el puerto HTTP, o por cualquiera de los dos podemos acceder a través del host que le estamos indicando aquí. Entonces, esa es toda la parte de administración.
ahora vamos a la parte de alertas. Entonces, aquí en las alertas podemos ir configurando y creando las diferentes alertas para nuestro tablero. Entonces, yo aquí tengo un tablero. Vamos a acceder a ClickSense. Y tengo un tablero en el cual estoy midiendo mis ventas y mi inventario. Entonces, yo aquí tengo diferentes indicadores que me permiten medir, pues, cuáles son el total de mis ventas, haciendo una comparativa versus el año anterior, cuál es mi costo de inventario, cuál es mi markdown, cuántas piezas tengo en stock, y tengo todo el detalle de esta información a través de los meses, a través de las categorías, a través de las tiendas, año, mes, etcétera. Entonces, tengo información diversa aquí en mi tablero, y también contamos con un botón que nos permite crear las alertas. Entonces, este botón lo van a tener los usuarios que estén configurados dentro de Click Alerting. Si el usuario no está dado de alta, aquí nos va a mandar un error, no se va a cargar el botón y nos va a marcar un error. Entonces, aquí para poderlo editar, o más bien para poderlo configurar, realmente únicamente tenemos que darle el nombre o la IP de nuestro servidor de Click Alerting, el puerto por el cual lo estamos consultando, y si es HTTP o HTTPS. Y listo. Eso lo que hace es consultar o mandar los parámetros del usuario que está accediendo al tablero de ClickSense, le manda los parámetros a Click Alerting, y Click Alerting determina si ese usuario tiene acceso a las notificaciones o no lo tiene. Y ya dentro del tablero, entonces sí podemos crear una alerta. Entonces, aquí podemos crear una alerta, por ejemplo, donde yo quiero conocer, a lo mejor, si mis ventas por tienda son menores a cierta cantidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir el año actual. Y aquí tenemos unas ventas de 176,302. Entonces, a lo mejor podemos hacer una selección de un mes en específico. Yo quiero ver agosto, por ejemplo. Y en agosto he hecho una venta de 20 millones. Entonces, vamos a crear una alerta basada en estos datos. Vamos a ponerle ventas por tienda, el nombre. Le podemos poner una descripción, si así lo queremos. Y después vamos a poder seleccionar datos. Aquí yo puedo elegir el filtrar por objetos. Al momento de hacer eso, como podemos ver, yo puedo elegir alguno de los objetos que tengo aquí para basarme en esa información. Sin embargo, yo no lo quiero así. Yo lo quiero basado en las selecciones que tengo aquí en la parte superior, que es el año y el mes. Después puedo seleccionar una dimensión. Esto es opcional. Dado que yo no elegí ninguno de mis gráficos, aquí no me va a mostrar ninguna dimensión. Entonces, aquí lo único que hago es agregar la métrica. Aquí ya me lista la nueva métrica que yo creé. Después, vamos a elegir las columnas. En este caso, al ser, digamos, una sola métrica, pues nada más tengo una columna. Y aquí es donde yo elijo el operador. Entonces, aquí teníamos que eran de 20 millones, a lo mejor quiero que cuando mis ventas sean menos de esa cantidad, entonces me mande una alerta. Aquí ya se me... Vamos a... Entonces aquí vamos a agregarla, next. Ahora sí vamos a ponerle menos de... Vamos a ponerle aquí el tipo. El tipo puede ser un valor manual, puede ser basado en una métrica, puede ser basado en datos anteriores o puede ser en un valor que yo establezca ahí con un set. Entonces vamos a hacerlo con un valor manual y vamos a hacerlo a lo mejor con, eran 20, vamos a ponerle a menos de 30. Ahí está. Entonces yo le puse 30 millones. Aquí le definimos cada cuándo queremos que nos esté enviando esta alerta. Entonces, también yo puedo aplicar
aquí un filtro basado en las selecciones que ya tenemos aquí definidas, o puede ser ninguna, o puede ser basado a lo mejor en alguna alerta que yo ya tenía previamente definida. Entonces yo le voy a hacer que sea basada en las selecciones actuales. Aquí le pongo la frecuencia con la cual quiero que me esté mandando la notificación, que puede ser todo el tiempo, puede ser una sola vez cada hora, una sola vez cada día, etcétera. Entonces yo le voy a dejar que sea todo el tiempo y aquí le indico por qué canal quiero que me esté mandando las notificaciones, que puede ser por email o mobile. Yo en este caso las voy a dejar por ambas. Y creamos la alerta. Entonces, listo. Yo cierro y automáticamente esta alerta ya me debe de aparecer a través de mi servidor de alertas. Entonces, yo regresando aquí a mi servidor de alertas de Click Alerting, si yo me voy a alertas, aquí ya tenemos esa alerta que creamos. En el inbox nos dice pues que realmente nunca se ha ejecutado, dado que no ha ocurrido. En este caso el parámetro que nosotros pusimos. Y si yo quisiera, las alertas se pueden hacer a través que funcionan a través, por ejemplo, de que cada que se recargue una aplicación o que sea a través de cuando identifique automáticamente los datos en la aplicación. Entonces, aquí yo puedo o tengo el poder de decir, quiero que en este momento se ejecute esta alerta. Aquí me manda warning de si realmente lo quiero hacer. Confirmamos. Entonces, aquí, una vez que en este caso se cumpla ese parámetro, que aquí ya me dijo que ya lo escaneó, entonces es que se va a cumplir, o más bien se va a hacer el envío de esta alerta. Entonces, vamos ahora a ver mi correo electrónico para que ustedes vean cómo me va notificando incluso, y esto lo vemos aquí. Primero me notificó, en este caso aquí me identifica que mi usuario es administrador, me identifica también el nombre de la alerta y aquí me dice cuál fue la métrica que yo ocupé, cuál es el valor actual que tiene esta métrica y cuál es en este caso la condición que yo activé. Entonces aquí dice que son los 30 millones. En el momento en el que esto ocurra, entonces me va a mandar una alerta y me dice, bueno, entonces tus datos son menores, o más bien tu condición se cumplió, son menores a este rango, entonces es por eso que me mandó la alerta. Y yo desde aquí tengo el poder de darle clic aquí para que me envíe directamente al tablero del cual estoy tomando mi información. Entonces, aquí ya me dirige a mi pestaña y aquí vemos cómo siguen aplicadas los filtros que yo seleccioné para generar la alerta. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Esta es la forma, digamos, self-service, que es a través de los tableros ClickSense. Y podemos ir agregando el botón en las diferentes pestañas que tenemos de la aplicación. Esa es una forma. La otra forma, como les decía, es a través del servidor de Click Alerting. Aquí yo puedo irme nuevamente a alertas y vamos a crear una nueva alerta. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro tablero, como les decía, tenemos información de stock. Entonces, en nuestra información de stock, yo quiero saber, por ejemplo, yo sé que en la tienda o una de mis tiendas que venden más es una tienda que está en Cuernavaca. Aquí, como podemos ver, las ventas han sido mejores que el año anterior. Tenemos esta cantidad de piezas en stock y de lo que más vendemos, por ejemplo, voy a quitar este filtro, es en este caso la categoría bebés. Entonces, en mi stock es importante o yo debo de asegurar que lo que más vendo, en este caso, que es mi categoría de bebés, pues siempre exista stock en mi inventario para que yo siempre pueda vender los productos que buscan mis clientes. Entonces, en este caso vamos a generar una alerta basada en esta información. En este caso, dice que en total hemos vendido 465, o más bien que en el stock tenemos 465 piezas. Si yo empiezo a hacer selecciones, por ejemplo, si yo quiero saber exactamente cuántas piezas tengo
en un año específico, como es 2017. También elijo aquí la categoría bebés para que me muestre exactamente cuánto tengo ahí. Y en este caso dice que tengo 177 piezas. Entonces, en el momento en el que yo cargue más información y el valor sea menor que este, entonces es que me va a hacer el envío de alertas. Y esta alerta la vamos a configurar a través del servidor de Click Alert. Entonces aquí lo único que hacemos es darle un nombre, que va a ser control de stock. Vamos a elegir cuál va a ser la fuente de la cual va a tomar mi información, que en este caso yo aquí me desglosa tanto las aplicaciones como los streams. Entonces yo voy a elegir mi aplicación. Yo puedo decirle de qué hoja va a tomar esos datos, que en este caso es en análisis de stock. También yo puedo aquí elegir cuál va a ser la métrica, que en este caso es inventario en stock del año actual. Aquí yo puedo elegir el formato del número y también le puedo elegir una dimensión, que en este caso la dimensión va a ser el nombre de mi tienda, que es nombre tienda. Y aquí yo puedo elegir tanto un bookmark, si quiero elegir a lo mejor basado en una alerta que yo ya generé, si quiero ponerle un filtro, a lo mejor aquí yo quiero aplicar nuevamente el filtro de tienda. Y desde aquí yo puedo elegir un valor. Entonces aquí el valor que vamos a elegir es el de Cuernavaca. Y agregamos el filtro. Y agregamos la métrica. Entonces aquí ya me midió la información, aquí ya me dice que tenemos 465 piezas en stock, esto basado únicamente en la selección que tenemos de la tienda. Yo puedo elegir más datos, por ejemplo, puedo agregar otro filtro, que en lugar de que sea, más bien, aparte de que sea la tienda, podemos agregar, en este caso, la categoría. Y aquí vamos a elegir, o más bien es nombre categoría. Déjenme revisar. De este lado tenemos categoría, nombre categoría. Entonces, volvemos a Click Alerting. Aquí vamos a elegir nombre categoría. Y ahora sí, elijo aquí bebés. Agrego mi filtro. Y aquí podemos ver cómo nos va desglosando la información o va validando esa regla y nos va indicando qué datos estamos validando. Después tenemos la condición. En esta condición vamos a agregarla y yo le digo cuál va a ser en este caso el dato, qué tipo de dato es, va a ser un valor manual, el operador, en este caso vamos a ponerle igual para que nos dé tiempo de mostrar la notificación, vamos a ponerle que sea igual a 177, vamos a agregar la regla y vamos a validar. Entonces, por ejemplo, aquí, como fue obvio que yo tenía un valor de 177 piezas en esto, y le dije que me mandara una alerta cuando sea igual a este valor, entonces aquí me indica que ya se cumplió esa notificación o esa regla. Entonces, yo lo voy a dejar así. Después tenemos la configuración o el schedule, si yo quiero que sea basado en una recarga o basado en este caso, en un schedule, que puede ser aquí identificando cuáles son los días de la semana, el mes, etcétera. Yo aquí incluso le puedo decir a partir de cuándo se va a estar ejecutando, cuándo terminaría el envío de esa notificación y cuánto quiero que la mande, si es cada hora o cierta cantidad de minutos. Yo lo voy a dejar basado en la recarga. Después tenemos distribución. Aquí le vamos a poner que sea tanto por email como por mobile. Y vamos a, finalmente podemos configurar una notificación. Aquí la notificación la podemos configurar o customizar a través de código HTML, si así lo queremos. En este caso yo voy a dejarle la que tiene por default. Y guardamos. Entonces, ya tengo generada mi alerta. Ahora vamos a configurar una alerta de sistema para que también nos avise en el momento en el que se recargue correctamente nuestra aplicación.
Entonces vamos a crearla. Vamos a decirle que sea solamente para la aplicación de inventario y vamos a ponerle que el evento sea cuando la carga sea correcta y cuando falle. Después elegimos la distribución, que de igual forma va a ser por email y por mobile, que sea todo el tiempo y guardamos. Falta ponerle nombre, que sea tareas de recarga inventario. Guardamos. Y listo, ya tenemos configurada la alerta. Finalmente están las Broadcast Notification, que como les decía, pues aquí tenemos, digamos que la posibilidad de generar nuestras propias alertas. Sin embargo, como ven, pues no nos da muchas herramientas para hacerlo. Pero lo podemos hacer si queremos algo muy customizado a través de este tipo de alertas. Entonces aquí voy a cancelar. Y vamos a hacer la carga de nuestro tablero para que podamos visualizar cómo es que funcionan estas alertas. Entonces, yo aquí voy a abrir mi QMC. Vamos a, digamos, a forzar esta recarga para que se ejecute en este momento. Yo aquí tengo ya configurada mi tarea de actualización. Le voy a decir que inicie en este momento. Entonces, aquí vamos a esperar a que termine la carga y mientras tanto, vamos a hacer una conexión para que podamos visualizar mi celular. Entonces, denme un segundo. Mientras tanto, vamos a regresar aquí para ver si ya se terminó de ejecutar la recarga. Aquí continúa. Vamos a darle un momento más. Y vamos a ver. Bueno, mientras tanto les voy a mostrar aquí las alertas. Por ejemplo, aquí ya me indicó que yo generé una alerta. Me dice que el monitoreo que yo estoy haciendo a través de esta alerta es tanto cuando la alerta, en este caso más bien la recarga, sea correcta o sea exitosa y si mi alerta llegara a fallar. Entonces, vamos a volver de este lado. Aquí ya se ejecutó correctamente. Vamos a ver en Click Alerting cómo se ejecutaron las alertas. En este caso vamos a hacer el trigger. Y vamos a ver en el inbox cómo se ejecutaron. Entonces, aquí ya tenemos las tareas. A mí ya me debió de llegar un correo y aquí están todas esas alertas. Entonces, por ejemplo, aquí ya me está indicando que la tarea de recarga de inventario fue exitosa y también me está diciendo
La otra alerta que yo generé, que fue las ventas por tienda, también ya me lo está indicando. La única que no me indicó, pues fue la alerta del control de inventario, dado que en realidad, pues el valor ahí, pues no, realmente nunca cambió. Bien, listo, ya pude conectarme a mi celular. Lo que les quiero mostrar, espero lo puedan visualizar todos, lo puedan visualizar bien. Aquí está la aplicación de Click Alerting, lo podemos ver aquí en este icono. Y aquí ya tengo las diferentes alertas que fui configurando. Incluso aquí ya me mandó como un mensaje de que yo tengo una nueva alerta. Entonces, aquí yo tengo todo ese, yo monitoreo de alertas, puedo ver las alertas o de ventas por tienda, por ejemplo, y aquí ya me dice todas las que se fueron generando, cuáles son, en este caso, la información que yo tengo configurada, los parámetros, cuáles se cumplieron, y yo aquí tengo todo el contexto de lo que ocurrió. Entonces, también desde aquí, yo puedo darle clic y automáticamente lo que hace al darle clic en el enlace es dirigirme, en este caso, a mi servidor que yo tengo configurado. Ya nomás inicio sesión con el mismo usuario y aquí ya me está enviando al tablero de inventario con los filtros aplicados con los cuales yo generé mi alerta. Entonces, aquí tenemos esa visualización y podemos ver que en realidad pues podemos tener todo el control de toda nuestra información a través tanto de ClickSense como de las alertas que vamos visualizando con nuestra herramienta. Entonces aquí vamos a esperar un poquito que abra. Y aquí ya vamos a poder ver nuestra primera hoja con la información que tenemos filtrada. En este caso estamos viendo nuestra primera pestaña y aquí podemos visualizar los filtros que se aplicaron, que en este caso fueron dos, están tanto en el filtro de año y en el filtro de mes. Y aquí los tenemos. Listo. Gracias a todos, hasta luego.